esta mañana quiero compartirle el tema de Abraham. Abraham, un ganador. ¿Cómo está? Abraham, un ganador. Y lo voy a mostrar por la Biblia por qué fue un ganador. Un tema ad hoc, ¿verdad? El libro de Génesis, como hemos venido mirándolo ya desde el 17 de julio del año antepasado, que ya hemos tenido 2 años de que entré en este libro, es un libro rico en enseñanzas. Y nosotros podemos ir a la Biblia, buscar en cualquier pasaje de ella tema para hablar de cualquier ocasión. Y en esta mañana yo quiero mostrarle que a través del ejemplo de la vida de Abraham, podemos ver nosotros los ingredientes que él tuvo en su vida para ser un hombre ganador en la vida. A pesar de las circunstancias, tenemos que entender, hermanos míos, que Abraham no contó con la Biblia en sus manos. Abraham no contó con una iglesia local. Abraham no contó con el Espíritu Santo de Dios habitando permanentemente en su vida como nosotros. Pero sin duda alguna yo puedo mirarle en la Escritura que Abraham fue un hombre ganador y mucho mejor que tú y que yo, a pesar de las circunstancias. Abraham, un ganador en lo espiritual. Observemos la Biblia, por favor. En el libro de Génesis, que es nuestro libro que estamos estudiando, y por circunstancia vamos a salir solo una vez de este libro, pero en Génesis capítulo 12, por favor, en su Biblia. Génesis capítulo 12. Observemos lo que dice aquí la Escritura en la palabra de Dios, porque Abraham aparece a la luz pública al concluir el capítulo 11 y en el 12 abiertamente aparece este gran personaje, Abraham, capítulo 12 del Génesis. Pero Jehová, observe el lenguaje, había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Qué interesante lo que el Espíritu Santo de Dios aquí le dice a este hombre. Lo mismo que Dios había dicho a Adán y Eva en el huerto. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una familia nueva. Versículo 2, le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3, observen, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, observe la Escritura, todas las familias de la tierra. No le dice, y serán benditas en ti todas las tribus de Israel. Esta bendición que Dios le da, hermanos, a Abraham, esta promesa que también Dios le da a Abraham, hoy tú y yo, sin darnos cuenta, estamos gozando de ella en esta misma mañana, al encontrarnos aquí. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres una hija de Dios. Tu familia en esta mañana, gracias a Abraham, es bendecida. Tu familia. Por lo tanto, debemos estar agradecidos por ello. Así que, en primer lugar, vemos que Abraham, en lo espiritual, fue un hombre que escuchó a Dios. ¿Hace cuánto tiempo que tú no escuchas a Dios? Dios siempre está hablando. Dios es como una mamá. Una mamá siempre está haciéndolo a los niños. ¿Y qué hacen los niños? Y no te escuchan, y no, qué sé yo. ¿Cuántas veces nos comportamos como niños ante Dios? Somos iguales. Abraham, en lo espiritual, escuchó a Dios. Pero no solamente, hermanos, Abraham escuchó a Dios, sino que observemos el versículo 4, en donde dice que Abraham obedeció a Dios. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová
le dijo. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Escuchó el mensaje, tomó sus cositas y se fue. Observen que Dios no le preguntó, Señor, ¿y qué clima habrá allá? Tengo que llevar mi lavadora para 110 o 220 volts. ¿Hay internet allá? Los automóviles tienen el volante a la derecha o a la izquierda para saber qué auto me tengo que llevar. Ahora, todas estas cosas que le digo yo, las he escuchado de muchos creyentes que han llegado a este país como misioneros. Y antes de venir para acá, ya tienen todo. Les tienen su casa armada. Abraham salió a un lugar que no conocía. Él simplemente oyó a Dios, primero. Segundo, obedeció a Dios. En tercer lugar, voy a ir por orden cronológico de la Escritura. Encuentro en la Biblia que este hombre fue un ganador porque no solo oyó a Dios, sino que le obedeció, sino que también le adoró. Adoró a Dios en su vida. Miren el libro de Génesis capítulo 12 y en el versículo 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Qué interesante. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y, observen, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Hace cuánto tiempo tú no conversas con el Señor con un corazón abierto como lo hizo Abraham? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo nos vamos a un altar a conversar con Él? A llevarle nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras amarguras, nuestros problemas, nuestras dificultades. ¿Hace cuánto tiempo no buscamos al Señor? ¿Sabe que Él está esperándote? Él quiere que tú le hables. Él quiere que tú te acerques a Él. Porque Él te quiere responder, Él te quiere bendecir, Él te quiere acariciar. Capítulo 13 del libro del Génesis. Capítulo 13. Observemos, versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Dios. Abraham era un hombre adorador de Dios. Versículo 18, capítulo 13, versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, su carpa, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Donde quiera que él llegaba, ciudad nueva, hacía un altar y adoraba a Dios. Un hombre que aprendió a tener una buena relación con Dios, a tener una intimidad con Dios. La pregunta del millón es, ¿quién le enseñó a Abraham a orar a Dios? ¿Quién le enseñó? ¿Dónde lo vio? Esa es la pregunta interesante. Algún creyente le dijo, oye Abraham, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que discipular. ¿Dónde lo vio? No le cuenten a nadie, por favor, esto que quede aquí. Abraham fue un hombre que creció en una nación, en una ciudad totalmente pagana. Abraham fue un pagano. Un hombre que creció y vivió en un lugar donde no se adoraba para nada a Dios. Entendamos, por favor, que Abraham, hasta este momento, él no es hebreo. Es más, Abraham nunca fue hebreo. ¿Habían pensado en eso?
nunca. Aunque la Biblia le llama a Abraham el hebreo, pero no por la nación hebrea, sino por uno de los progenitores. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Dios, cuando Dios le habló a Abraham, según la Biblia, lo que vamos a ver aquí esta mañana, Abraham creyó a Dios. Ahí está el asunto. Si tú quieres tener victoria, tú tienes que creerte el cuento. Ahí está el asunto. Un hombre que adoró a Dios. Capítulo 15 del libro de Génesis. Observemos por favor, capítulo 15 y en el versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Si usted estudia en la Ur de los Caldeos, la Caldea antigua, hacían muchos sigurats como pirámide, pero cuadrada, no de 3 lados, sino de 4 lados, pero la misma idea, pero no en punta, sino en truncada, sigurat, y allí subían a adorar y a hacer su ofrenda a sus dioses paganos. Y le dice aquí, y le dijo, yo soy Jehová, versículo 7, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, versículo 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le dice este hombre. Qué interesante la escritura aquí. Voy a leer del versículo 5, 15, 5. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Sin duda alguna que Dios sacó a Abraham de la tienda, de su carpa en una noche. Pero en una noche, no aquí en Santiago de Chile. ¿Saben que aquí no se ven las estrellas? Primero, por el smog. Estamos pareciéndonos a varios países que yo he visitado que se ven con las estrellas, porque siempre están nublados. Una noche estrellada. Le dice, mira las estrellas del cielo. Si las puedes contar. Y Abraham no respondió nada, solo movió la cabeza diciendo, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a terminar de contarlas? Versículo 6, que esta es la clave del tema para esta mañana. Abraham un ganador. ¿Por qué Abraham fue un ganador? Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham llegó a ser un hombre justo simplemente porque le creyó a Dios. Y a través de toda la escritura y con confirmación en el Nuevo Testamento, Abraham llegó a ser un hombre de fe, un hombre victorioso, un hombre ganador, porque aprendió en su vida, aún de no tener principios bíblicos, de no oír la escritura, la palabra de Dios como Timoteo, desde el vientre de su madre, a través de su madre, a través de su abuelita, a través de su pastor, a través del maestro dominical. Simplemente este hombre creyó a Dios. Y por creer a Dios le fue contado por justicia como un hombre justo a los ojos de Dios, a los ojos del Hijo y a los ojos del Espíritu Santo. Creyó a Dios. ¿Has creído tú en Dios? ¿Has creído tú en Dios? No griten tan fuerte que estoy delicado en mis oídos, por favor. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. El hombre le creyó a Dios. Ahora, cosa interesante. Cosa interesante. Recuerden, Abraham no era hebreo. No tenía Biblia, no tenía iglesia. No había otro creyente. No hay otro en la faz de la tierra que piense y cree como Abraham. Pero sin embargo, él creyó a Dios. Y por creer en Dios,
él tuvo un compañerismo con Dios que llegó a ser un hombre capaz de sentarse a hablar con Dios. No vemos a otro como este. Por eso yo creo que Abraham, hermanos, esta mañana le puedo decir con convicción desde el fondo de mi corazón que Abraham fue un hombre ganador porque llegó a ser capaz de hablar con Dios. Mire por favor si tienen su Biblia. En su Biblia, en el capítulo 18 del Génesis. El tiempo ha pasado, los años han pasado, llegamos al capítulo 18 del libro de Génesis y observemos desde el versículo 23. Del versículo 23 en adelante, ya sabemos, Abraham creyó a Dios, Abraham llegó a ser un amigo de Dios y Dios le cuenta a su amigo Abraham los planes que Dios tiene. Esa es la escena de este capítulo. Capítulo 18, versículo 23. Observemos. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mire, cualquiera puede decir, uy, qué atrevido este hombre. Pero ¿por qué Abraham lo hace? Porque él le creyó a Dios y tuvo una relación íntima con Dios. Él le buscaba a través de los altares, a través de la oración. Versículo 24, capítulo 18. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Le pregunta Abraham a Dios. Y luego él mismo se responde y le responde a Dios. Lejos de ti, le dice Abraham a Dios, el hacer tal que haga morir el justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, le pregunta Abraham a Dios. Qué interesante. Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Y ahora él, Abraham, le dice a Dios, le habla de la justicia. Versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor. Aunque yo soy polvo y ceniza, le dice Abraham a Jehová Dios. Quizá, versículo 28, quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Versículo 29. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré allí, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he aprendido a hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No destruiré, respondió, por amor a los 20. Versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Imagínense a Abraham hablándole como a un hijo. Como a Dios como un hijo. Abraham sabía que su sobrino Lot y su familia vivía allí en Sodoma y Gomorra. Abraham intercediendo por su familia, pensando y creyendo que Lot había compartido el evangelio a muchas personas. Abraham se preguntó por lo menos 50 salvos, o a lo mejor ya mi sobrino ha ganado. Y ese amor le hace interceder por su sobrino Lot, a quien él había prohijado hace años atrás, cuando vivía en Ur de Caldea, cuando el padre y la madre de Lot habían fallecido. Qué interesante. Abraham confió
en Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. En su Biblia, por favor, al capítulo más maravilloso que encontramos en la vida de Abraham. Capítulo 22. Capítulo 22. Aquí en el capítulo 22, una vez que Abraham ya está en Berseba y Dios había compartido con él, llegamos al capítulo 22 y voy a leer aquí para no perder detalles del versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Hermanos, observen el lenguaje que probó Dios a Abraham. A través de toda la escritura, Dios prueba al creyente, pero nunca Dios tienta al creyente. Ojo con eso. Porque mucha gente cree que la tentación y la prueba son iguales. No, Señor, no son ni hermanas ni primas. Ninguna de las dos. La tentación siempre viene del diablo. Siempre, siempre, siempre la tentación viene del diablo, porque él es así, desde un comienzo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, dice la escritura. Y él le respondió, heme aquí, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo. Han pasado los años, su hijo ha crecido, ¿verdad? Ya fue circuncidado hace rato su hijo, ¿verdad? Y le dice, observa los lenguajes, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, agrega tu único, le agrega, ¿verdad? ¿Era el único del punto de vista humano? No, porque Abraham había tenido otro hijo con la sierva de su esposa, si no la semana que viene, la semana entrante. Vamos a hablar de aquello, de los errores que cometen ciertas personas. Y ahí vamos a estar hablando en detalle de eso. Pero le dije, toma a tu único. ¿Le suena esa palabra? Dios tuvo también un hijo único. Dios tuvo un hijo único en el Antiguo Testamento y Dios tuvo un hijo único en el Nuevo Testamento. Interesante. A tu hijo único, le dice aquí, Isaac. Luego le da el nombre para que Abraham entienda de quién Dios está hablando. ¿A quién amas? Más encima. Dios amó a su hijo unigénito, su hijo único, que se llamó Jesucristo. Hay muchos cuadros aquí entre Isaac y Cristo. ¿A quién amas? Y vete de la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe dónde murió Cristo? En el monte de Moriah, en el monte de la calavera, en el mismo monte en que Abraham llevó a Isaac a ofrecerlo en sacrificio a Dios. Si ustedes miran, es el mismo monte, es el mismo lugar, exactamente el mismo lugar. Y ofrécelo sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. 2 siervos suyos. El Señor Jesucristo, el único Hijo amado de Dios, el unigénito, murió entre 2 hombres. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Lo mismo que vemos aquí. Y a Isaac tu hijo, y cortó leña para el holocausto. El Señor Jesucristo, al igual que dice el Antiguo Testamento, con aquella viuda pobre, tomó 2 leños. Cristo fue crucificado en 2 leños, una cruz. Cristo cargó su propia cruz. Lo mismo que Isaac cargó su propia leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que le dijo.
Observe el versículo 3, los cuadros, por favor, los cuadros. Al tercer día, Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Para Abraham, su hijo estaba muerto desde el momento que Dios le habló. Dios le dijo, sacrificio, ofrécele un sacrificio. Abraham sabía lo que era sacrificar. Ya leímos 3, 4 versículos que él levantó un altar y sacrificó a Dios. Así que Abraham sabía qué es sacrificar. Sacrificar en la Biblia es morir. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, va a vivir Cristo en mí. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y, ¿qué dice? Adoraremos. Hermanos, según la Biblia, el significado de la palabra adorar tiene que ver con sacrificar, ofrecer holocausto. Eso significa la palabra adorar según las Sagradas Escrituras. Hoy en día vemos a muchas iglesias evangélicas en donde colocan un letrero y dice culto de adoración. Ahora vamos a cantar coro, alabanza de adoración. Capítulo y versículo. El adorar tiene que ver con sacrificar, con morir. No con el canturreo. El canturreo es bonito, agrada, te anima, qué sé yo, y muchos hablan de la música, el ministerio de la música en la Biblia. No le cuenten a nadie esto, por favor. ¿Dónde aparece el ministerio de música en el Nuevo Testamento? ¿Dónde la iglesia cantó en el Nuevo Testamento? Nunca. Solamente Cristo con los 12 cantó en la cena del Señor y punto. Pero hoy en día encontramos mucha bulla de instrumentos y cuánta cosa encontramos en la Escritura. Yo y el muchacho adoraremos. Observen. Estoy en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y, observen, si tienen lápiz subraya la Biblia, volveremos a vosotros. Abraham nos le dijo, yo y esperad aquí a los siervos, y yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveré. No le dijo. ¿Por qué Abraham le dijo y volveremos a vosotros? ¿Por qué? Porque Abraham sabía que de alguna u otra manera lo que Dios le había dicho tenía que cumplirse sí o sí, que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham sabía que si su hijo Isaac moría, no iba a haber descendencia de él. Él lo sabía. ¿Cómo lo voy a hacer Dios? No me importa, dijo Abraham. Pero Dios me hizo una promesa y yo le creo a esa promesa, dijo Abraham. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego. Papi, llevamos el fuego, llevamos la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto, papá? Porque papá le dijo, vamos a ir allá a adorar. Bien, y el muchacho cargó la leña y fue. Y le pregunta, ¿dónde está la leña? Ah, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo. Pero no se te olvida lo más importante, papi. Aquí la Biblia dice que era muchacho. Yo creo que era más que muchacho. ¿Qué edad debería haber tenido Isaac? Ya la sabemos por estudiar la Escritura, la palabra de Dios. Dice, y tomó en su mano el fuego, el cuchillo, fueron ambos. Entonces, versículo 7, habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, aquí está el fuego, está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá, Dios va a proveer, no te preocupes, hijo. Nosotros tenemos que confiar en Dios y nada más.
cómo Dios lo hará, ese es su problema. Nosotros tenemos que obedecerle a Dios y nada más. Si queremos tener victoria en nuestras vidas, hijos, nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios. 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Qué interesante. Abraham tomó 12 piedras y la arrumó. Luego tomó la leña que su hijo había traído, la puso encima. Luego ató a su hijo y lo pone. Él lo pone, lo levanta a su avanzada y lo pone sobre él. El hijo que dijo, nada. El hijo no le dijo nada al padre. ¿Por qué Isaac se queda callado, hermano, y no le dice nada a su papá? ¿Por qué Isaac, siendo mucho más joven que su padre? ¿Sabe que Isaac nació cuando su papá tenía 100 años? ¿Qué habrías hecho tú siendo Isaac? Mire, ya estaría en tu casa, ¿qué rato? Porque soldado que se arranca sirve para otra batalla. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? No dijo nada. Estuvo de acuerdo al plan de Dios en obediencia a su padre. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí el altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, solamente entonces, versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios. Y por cuanto no rozaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Se cumplió lo que Abraham le dijo a su hijo? No. No te preocupes, dijo. Dios se va a proveer. Y apareció un cordero. Apareció un carnero. Juan el Bautista le dijo a los judíos, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y observen, ¿dónde estaba el carnero? Con sus cuernos enredados en una zarza, en un arbusto que tenía espinas. Al Señor Jesucristo le pusieron en burla una corona de espinas como de rey. ¿Te crees rey? Le hicieron una corona, se la pusieron en su cabeza. Como el cordero o el carnero estaba trabada allí en la corona de espinas. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para, quiero decir el versículo, el 13. 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová. Ese es el monte de Jehová. El monte en que con los años después el mismo Hijo unigénito de Dios, el Señor Jesucristo, iba a morir por tus pecados y por mis pecados. En el mismo monte que Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá de cordero hijo. En el mismo monte, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Abraham
un gran ganador. En lo familiar, Abraham fue un hombre preocupado. Fue Abraham un ganador en lo espiritual. En lo familiar, ya él quedó viudo, cosa extraña en la Biblia porque siempre hay más viudas que viudos. Quedó viudo. Y cuando su hijo tenía 40 años y él se consideró Abraham ya anciano, envió a buscar una esposa para su hijo. Capítulo 24 del libro del Génesis. Génesis capítulo 24, versículo 2. O voy a leer del 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Observen. Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, el que le gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tus manos debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino irás a la tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, el 7, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia le daré esta tierra. Él enviará un ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Un hombre de fe. Qué tremenda fe tiene este hombre. Dios va a enviar su ángel, y Dios va a hacer encontrar la mujer para mi hijo, y tú me la vas a traer de allá. Un hombre de fe. Por eso fue un hombre ganador, porque él creyó en lo que Dios dice en su palabra. Qué interesante. Abraham creyó a Dios. En el capítulo 18, por causa del tema tengo que devolverme del punto que estoy tratando, en lo familiar, capítulo 18, encuentro un versículo muy interesante. Génesis capítulo 18 y en el versículo 19, observemos, dice la escritura, hablando Dios de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos, dice Dios de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y vaya que se cumplió esta palabra, porque ya estudiamos la vida de Isaac, ya estudiamos la vida de Jacob y los descendientes, ¿verdad? Y todos obedecieron al Señor. Y para concluir, Dios lo bendijo a Abraham en lo material. Capítulo 24, ya lo leí recién, versículo 1. 24:1. Hay otro pasaje también, pero quise llevar este. 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dios bendijo a Abraham en todo lo material. Abraham fue un hombre humilde, un hombre muy humilde. Cuando muere su esposa y va a comprar un lugar que a él le gustó para el cementerio de su esposa. Mire, capítulo 17. Capítulo 17 para concluir. Génesis 17. Génesis 17, versículos 1 al 3. Era Abraham de edad 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró su rostro y Dios habló con él, diciendo. Qué interesante la humildad de este hombre. Cuando Dios se le aparece, él se postra sobre su rostro. Humildad.
¿Cuántos creyentes orgullosos se enojan con Dios? Que han dicho, yo cuando llegue al cielo voy a pelear con Dios. ¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué me pasó esto? Y cuánta cosa el hombre hoy día hace. Pero Abraham aprendió a identificarse con Dios. Dios había dicho en su palabra, la Biblia, que el hombre debía de circuncidarse, y ese pacto de la circuncisión Dios lo hizo con Abraham, que es el primero, con Abraham. Vamos al Génesis 17, bendigo. Génesis 17, versículo 9. Y 17:9 del Génesis. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Nota el lenguaje. Tú guardarás mi pacto y tu descendencia. ¿Sabe qué está aquí? No hay Isaac todavía. Isaac no nace. Pero sin embargo Dios le está hablándole de su descendencia. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, le dice Dios. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. Cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Desde ahora mismo capítulo, desde el versículo 23 al 27. 23 al 27. 17, capítulo 17, 23 al 27. Entonces, tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, y a todo varón de los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, y el siervo nació en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados como él. Capítulo 21. Han pasado los años, bastantes años han pasado, llegamos al 21, versículo 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Así que no importa los años que pasara, este hombre aprendió a obedecer a Dios en su vida. Porque aprendió a obedecer en su vida es que el apóstol, quien escribiera el libro de Hebreos, capítulo 11, dándonos a nosotros un listado de héroes de la fe, de hombres y mujeres que creyeron en Dios. Observen lo que dice de Abraham. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11. Dice aquí la escritura, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía, observen su lenguaje, su unigénito, su único hijo. Así que encontramos a Abraham, un hombre de fe. Un hombre de fe que obedeció a Dios hasta el final de su vida. Mira el libro de Génesis capítulo 25.
Génesis 25, por favor, en sus Biblias. Dice aquí la Escritura, la palabra de Dios, en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, observen, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Murió un hombre lleno de vida, podía haber seguido viviendo unos cuantos años más. El Nuevo Testamento le llama a Abraham. Los fariseos, los judíos que discutían con Cristo en el capítulo 8 de San Juan, le dicen burlonamente e irónicamente a Jesús, diciendo, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Cristo le dice, si vosotros fuerais de vuestro padre Abraham, no harían las obras que estás haciendo. No me matarían. Y no solamente eso, la Escritura, la palabra de Dios, le llama en el Nuevo Testamento a Abraham, el padre de la fe. Abraham, un ganador. Un hombre que aprendió a confiar en Dios y que tiene la victoria. Nadie es tan conocido, popular en el mundo como este hombre llamado Abraham. De sus lomos proviene todo. De él proviene Isaac y Jacob. Pero de él, Abraham, el padre de los hebreos. Un hombre que aprendió a creer en Dios, a confiar en Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso encontramos que Abraham fue un hombre grande, un hombre ganador. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. ¿Has creído tú en Dios? ¿Estás seguro que si te mueres hoy te vas al cielo? Oremos. Padre bendito y amado, en esta mañana